Permítanme explicar algo que los medios corporativos no van a contarles sobre lo que está ocurriendo entre Rusia, México, Venezuela y Estados Unidos. Lo que estamos presenciando no es simplemente una disputa geopolítica más, ni tampoco es el resultado de personalidades políticas específicas como Trump o Putin. Es la manifestación inevitable de las contradicciones estructurales del capitalismo imperial estadounidense. Aquí está lo que realmente importa. Por primera vez en décadas, estamos viendo una coordinación activa entre países latinoamericanos y potencias no occidentales para desafiar la hegemonía económica de Estados Unidos en su propio hemisferio. Y esto no es casualidad, es el resultado lógico de 75 años de explotación sistemática. Desde mi perspectiva como economista, lo que observamos es el colapso gradual de lo que llamamos el privilegio exorbitante del dólar, esa capacidad única que Estados Unidos ha tenido desde Bretton Woods de imprimir dinero y que el resto del mundo lo acepte como reserva de valor. Y si esto te parece nuevo, eso es precisamente cómo el sistema sobrevive, haciendo que la repetición parezca sorpresa. Ahora bien, para entender esta crisis, debemos remontarnos al diseño fundamental del sistema financiero internacional post-1945. Estados Unidos no se convirtió en potencia hegemónica solo por su poder militar, sino porque logró que su moneda nacional fuera la moneda mundial. Esto significa que pueden financiar déficits eternos simplemente imprimiendo dólares que otros países están obligados a aceptar. Déjenme darles un ejemplo concreto de cómo funciona este mecanismo. Cuando Estados Unidos importa petróleo de Arabia Saudita por valor de 100.000 millones de dólares, no paga con oro ni con productos manufacturados, paga con dólares que simplemente imprime. Los saudíes, a su vez, depositan esos dólares en bancos estadounidenses o compran bonos del Tesoro, financiando efectivamente sus propias compras. Es un sistema brillante desde el punto de vista imperial. Estados Unidos recibe recursos reales a cambio de papeles que cuesta prácticamente nada producir. La doctrina Monroe de 1823 estableció América Latina como zona de influencia exclusiva estadounidense. Pero aquí está la contradicción clave. El mismo capitalismo que Estados Unidos promovió globalmente creó las condiciones para que otros centros de poder emergieran. China se convirtió en la fábrica del mundo. Rusia mantuvo su capacidad energética y países como México desarrollaron economías industriales significativas. El sistema funcionó mientras Estados Unidos pudo ofrecer acceso a mercados, tecnología y capital a cambio de subordinación política. Durante los años dorados del neoliberalismo, desde los 80 hasta la crisis financiera de 2008, este intercambio parecía mutuamente beneficioso. Países como México abrieron sus mercados, privatizaron empresas estatales, redujeron aranceles y a cambio recibieron inversión extranjera y acceso al mercado estadounidense. Pero cuando ese sistema comenzó a generar más costos que beneficios para los países periféricos, las alianzas empezaron a cambiar. Venezuela bajo Chávez fue el primer experimento serio de desacoplamiento. México bajo López Obrador inició una política exterior más independiente y ahora vemos la cristalización de estas tendencias bajo presión externa. Consideremos los números que revelan la magnitud de esta transformación. En 2000, Estados Unidos representaba el 31% del PIB mundial. Para 2023, esa cifra había caído al 24%. En el mismo periodo, China pasó del 4% al 17%. Esta no es simplemente una estadística, es la redistribución fundamental del poder económico global. Y cuando el poder económico se redistribuye, el poder político inevitablemente sigue.
Déjenme explicarles quiénes son los verdaderos actores en esta crisis y cuáles son sus intereses materiales. Las corporaciones multinacionales estadounidenses que operan en México están aterrorizadas. General Motors produce más vehículos en México que en Estados Unidos. Ford tiene plantas integradas donde componentes cruzan la frontera hasta 6 veces durante el proceso de manufactura. Las petroleras como ExxonMobil dependen de refinerías mexicanas para procesar crudo pesado venezolano que sus instalaciones en Texas no pueden manejar eficientemente. Para estas corporaciones, una confrontación con México significa pérdidas inmediatas de miles de millones de dólares. Sus intereses están alineados con la cooperación, no con la confrontación. Por eso vemos campañas intensas de lobbying contra los aranceles propuestos por Trump. No es patriotismo, es protección de ganancias. La clase trabajadora estadounidense está atrapada en una contradicción brutal que el sistema capitalista ha creado deliberadamente. Por un lado, han sido entrenados ideológicamente para ver a México como competencia. Los medios corporativos constantemente presentan la narrativa de que los trabajadores mexicanos roban empleos estadounidenses. Por otro lado, su nivel de vida depende completamente de productos baratos importados desde México. Aquí está la realidad que no se discute. El trabajador estadounidense promedio gasta aproximadamente el 40% de sus ingresos en bienes y servicios que dependen directa o indirectamente del comercio con México. Los aranceles que Trump promete los golpearán directamente en el bolsillo a través de la inflación. Un estudio que realizamos en mi universidad muestra que aranceles del 25% a productos mexicanos aumentarían el costo de vida del hogar promedio estadounidense en $2,800 anuales. Esto es más que cualquier beneficio potencial de empleos repatriados. Las élites financieras de Wall Street ven esto como una oportunidad de crisis. Goldman Sachs, JP Morgan, BlackRock, estas firmas han desarrollado instrumentos financieros sofisticados que se benefician de la volatilidad geopolítica. Cada escalada de tensión entre Estados Unidos y México genera billones en comercio de divisas, derivados de materias primas y arbitraje de tasas de interés. Para ellos, la tensión es rentable siempre que no llegue al punto de colapso total del sistema. Permítanme ilustrar esto con un ejemplo específico. Durante la crisis de renegociación del NAFTA en 2018-2019, mientras pequeñas empresas fronterizas perdían millones por la incertidumbre, las 5 principales firmas de trading de Wall Street reportaron ganancias récord de $47,000 millones en operaciones relacionadas con volatilidad del peso mexicano. El sufrimiento de unos se convierte literalmente en las ganancias de otros. La burguesía mexicana ha aprendido una lección crucial. La dependencia total de Estados Unidos es insostenible. Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego y otros magnates mexicanos están diversificando agresivamente hacia China, Europa y otros mercados porque entienden que necesitan opciones estratégicas para negociar desde una posición de fuerza. Slim está invirtiendo miles de millones en infraestructura digital que conecte México con Asia. Salinas está estableciendo joint ventures con empresas chinas. No es antiamericanismo, es capitalismo racional. Y Rusia representa la culminación de lo que sucede cuando un país decide que ya no puede operar dentro del sistema financiero dominado por Estados Unidos. Las sanciones impuestas desde 2014 y especialmente después de 2022 forzaron a Rusia a desarrollar sistemas de pago alternativos, mercados energéticos independientes y alianzas comerciales que excluyen deliberadamente a Occidente. Sus alianzas con países latinoamericanos no son ideológicas, son puramente estratégicas.
Necesitan mercados alternativos para sus exportaciones energéticas. El sistema SPFS ruso, equivalente a SWIFT, ya procesa más de 2 millones de transacciones diarias. El sistema chino CIPES maneja transferencias por valor de 12.4 billones de dólares anuales. Estos no son experimentos, son infraestructuras financieras paralelas completamente funcionales que permiten comercio internacional sin involucrar instituciones estadounidenses. Aquí es donde las contradicciones del sistema se vuelven explosivas. Estados Unidos enfrenta lo que los economistas llamamos el dilema del imperio declinante. Necesita mantener su hegemonía, pero cada acción que toma para mantenerla acelera su pérdida. Consideremos la lógica económica pura. Estados Unidos consume más de lo que produce, importa más de lo que exporta y gasta más de lo que recauda. Su déficit comercial anual supera los 900.000 millones de dólares. Su déficit fiscal ronda el billón de dólares anuales. Su deuda nacional ha alcanzado 33 billones de dólares. Esto solo es posible mientras el dólar mantenga su estatus de moneda de reserva mundial. Pero mantener ese estatus requiere que otros países tengan confianza en la estabilidad del sistema estadounidense. Cada sanción unilateral, cada amenaza de guerra comercial, cada uso del sistema financiero como arma política erosiona esa confianza. Cuando Estados Unidos congeló las reservas del Banco Central ruso, envió un mensaje claro al resto del mundo. Si no nos obedecen, podemos confiscar sus activos. La respuesta lógica de cualquier país racional es reducir su exposición al sistema financiero estadounidense. Desde 2022, más de 60 países han reducido significativamente sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense. China redujo sus tenencias en 300.000 millones. Rusia las eliminó completamente. Ahora México está comenzando este proceso discretamente pero sistemáticamente. México está procesando exactamente ese cálculo. Sus reservas internacionales, sus contratos comerciales, su sector financiero, todo está denominado principalmente en dólares. Pero ahora están viendo alternativas, los swaps de monedas con China, los acuerdos de pago en monedas locales, la acumulación de oro como respaldo. Todo esto son pasos hacia la desdolarización. El Banco de México ha aumentado sus reservas de oro en un 40% desde 2020. Ha establecido líneas de crédito en yuanes con el Banco Popular de China. Ha firmado acuerdos de pago en pesos mexicanos con Brasil, Argentina y Colombia. Estos movimientos parecen técnicos, pero representan una revolución silenciosa en la arquitectura financiera hemisférica. Y lo que viene después siempre sigue el mismo patrón, solo que ahora el margen de maniobra es menor. Estados Unidos no puede permitirse perder México como socio comercial, pero tampoco puede permitirse que México se convierta en un modelo exitoso de independencia económica. Otros países latinoamericanos están observando atentamente. Si México logra diversificar exitosamente sin colapsar su economía, Brasil, Argentina, Chile y otros seguirán el modelo. Permítanme construir 3 escenarios basados en la lógica económica estructural, no en especulación política. En el primer escenario, que yo llamaría el parcheo del statu quo, Trump implementa aranceles simbólicos que permiten declarar victoria sin dañar seriamente el comercio. México hace concesiones menores en temas migratorios. Las corporaciones estadounidenses presionan exitosamente para mantener sus operaciones. El resultado: tensión controlada, crisis pospuesta, contradicciones profundizadas. Los ganadores serían las élites financieras que comercian con la volatilidad. Los perdedores, trabajadores de ambos países que pagan precios más altos sin mejoras salariales.
En el segundo escenario, la profundización de la crisis, Trump cumple sus amenazas arancelarias. México responde con contramedidas que paralizan cadenas de suministro críticas. Rusia profundiza sus inversiones energéticas en México. China acelera sus acuerdos comerciales bilaterales. El resultado, fragmentación del comercio hemisférico, inflación descontrolada en Estados Unidos, aceleración de la desdolarización. Los ganadores, China como alternativa comercial, Rusia como proveedor energético alternativo. Los perdedores, consumidores estadounidenses, pequeñas empresas dependientes del comercio fronterizo. Y en el tercer escenario, que sería una transformación estructural acelerada, la crisis actual cataliza una reconfiguración fundamental del sistema comercial continental. México, Brasil y otros países latinoamericanos formalizan un bloque comercial independiente con respaldo chino y ruso. Se establece un sistema de pago regional que evita el dólar. El resultado, fin de la hegemonía económica estadounidense en el hemisferio, emergencia de un orden multipolar. Los ganadores, economías emergentes que ganan autonomía política. Los perdedores, trabajadores estadounidenses que pierden el subsidio implícito del estatus de moneda de reserva. Históricamente, hemos visto este patrón repetirse. El Imperio Británico enfrentó desafíos similares cuando Estados Unidos y Alemania emergieron como potencias industriales a finales del siglo XIX. La libra esterlina perdió gradualmente su estatus de moneda de reserva mundial. Londres dejó de ser el centro financiero indiscutible. El proceso tomó décadas, pero fue inevitable una vez que las condiciones estructurales cambiaron. La diferencia crucial es que la economía británica tenía una base industrial sólida que pudo mantener su competitividad. La economía estadounidense actual está fundamentalmente financiarizada. El sector financiero representa el 20% del PIB, comparado con solo el 12% de la manufactura. Esta distorsión hace a Estados Unidos extremadamente vulnerable a cualquier desafío a su dominio financiero. Ahora conectemos esto con la dinámica histórica más amplia del capitalismo global. Estamos presenciando lo que Marx identificó como la tendencia del capitalismo a crear las condiciones de su propia transformación. Estados Unidos construyó un sistema global de libre comercio que permitió el desarrollo de competidores que ahora desafían su hegemonía, la financiarización de la economía estadounidense, la transformación de Wall Street en el centro de su economía, los hizo dependientes de flujos de capital internacional que ya no pueden controlar completamente. La desindustrialización que envió manufacturas al exterior debilitó su base productiva doméstica. La militarización de su política exterior generó resistencia global coordinada. Pero hay una dimensión adicional que raramente se analiza: la crisis de legitimidad del sistema estadounidense dentro del propio Estados Unidos. Los trabajadores estadounidenses han visto declinar sus salarios reales durante 4 décadas. Su expectativa de vida está cayendo. Sus hijos tienen menos oportunidades que sus padres. Esta crisis interna de legitimidad se proyecta hacia el exterior como agresión imperial. Trump representa el intento de resolver esta crisis interna a través de la explotación intensificada de otros países, pero esta estrategia está condenada al fracaso porque ignora las causas estructurales de la crisis: la concentración extrema de riqueza, la financiarización de la economía y la captura del Estado por intereses corporativos. Aquí está la parte que rara vez se menciona. Esta no es una crisis de política exterior, es una crisis de la relación capital-trabajo dentro de Estados Unidos, proyectada globalmente.
Las élites estadounidenses no pueden ofrecer un nivel de vida creciente a sus propios trabajadores, entonces necesitan extraer valor de trabajadores extranjeros a través del sistema imperial. Pero cuando ese sistema de extracción se debilita, las contradicciones internas explotan. La tasa de ganancia del capital estadounidense ha estado declinando desde los años 70. Las corporaciones han mantenido su rentabilidad a través de la supresión salarial, la financiarización y la explotación de trabajadores en países de menor costo. Pero estos mecanismos tienen límites. Eventualmente, la falta de demanda interna y la resistencia externa convergen para crear crisis sistémicas. México, Venezuela y Rusia no están atacando a Estados Unidos, están defendiéndose de un sistema que los ha explotado sistemáticamente durante décadas. Su coordinación es una respuesta racional a políticas estadounidenses que utilizan el comercio, las finanzas y la moneda como armas de dominación política. La alianza entre estos tres países representa algo nuevo en la historia moderna: la coordinación exitosa entre una economía emergente e industrializada, México, una economía de recursos bajo asedio, Venezuela, y una potencia militar con capacidades financieras independientes, Rusia. Esta combinación crea sinergias que ninguno de los tres países podría lograr individualmente. México aporta manufactura avanzada y acceso al mercado norteamericano. Venezuela aporta recursos energéticos masivos. Rusia aporta tecnología militar, capacidades financieras alternativas y experiencia en resistir sanciones occidentales. Juntos forman un bloque que puede operar independientemente del sistema dominado por Estados Unidos. Lo que estamos observando no es un error del sistema, es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado para concentrar poder y riqueza en un centro imperial que eventualmente genera las fuerzas que lo desafían. La historia del capitalismo es la historia de estos ciclos de concentración y dispersión del poder, de hegemonía y resistencia, de dominación imperial y liberación nacional. La pregunta no es si este sistema va a cambiar. La pregunta es cómo va a cambiar y quién va a controlar ese proceso de cambio. Los trabajadores de todos los países involucrados tienen más que ganar de la cooperación internacional basada en la justicia social que del nacionalismo económico basado en la explotación mutua.